Masejet Sanedrin Daf Havdaled Amudalef 24a, 11 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Gufa Amar Resh Lakish, Pekadosh Yomar Davar Ze, Tni Edo. La Gemara en esta parte que acabamos de leer cita algo que mencionamos ya en la clase anterior en nombre de Resh Lakish. Y para poder entenderlo mejor, recordemos un poco más. En la clase anterior mencionamos en la Mishnah en nombre de Rabbi Meir que si llegan dos litigantes a una corte, puede venir un litigante e invalidar y descalificar a los edav, a los testigos, plural, a los dos testigos de la otra parte. Resh Lakish argumenta sobre Rabbi Meir, pregunta en contra de Rabbi Meir, que no es posible que un pekadosh, que una boca sagrada, una boca santa como la de Rabbi Meir, diga algo así. No es posible que diga que un litigante pueda descalificar a dos testigos de la otra parte. Y es por eso que Resh Lakish explica que en realidad Rabbi Meir se refiere a decir que un litigante puede descalificar a Edo, al testigo singular, a un testigo de la otra parte, ya que solo un testigo puede descalificarlo. Así mencionamos en la clase anterior el nombre de Resh Lakish. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente: Eini veha amar ula haroet Resh Lakish bebet midrash kilu oker harim betohanam ze baze. Amar Ravina va'alo kol haroe Rabbi Meir bebet midrash kilu oker hare harim betohanam ze baze. Achika amar bo'ur'e kama mechavevim ze et ze. כי עד דעתי רבי וכאמר, אסור להטמין את הצונן. אמר לפניו רבי ישמעאל ורבי יוסי, אבא הטיל להטמין את הצונן. אמר להם, כבר הורה זקן. אמר רב פאפא, בואו ראה כמה מחבבים זה את זה. דילו רבי יוסי קיים, היה כפוף ויושב לפני רבי. דהיה רבי ישמעאל ורבי יוסי ממלא מקום אבותיו הבא. דהיה כפוף ויושב לפני רבי. וכאמר, כבר הורה זקן. Bien, la Gemara y hace una observación. Y la observación que hace es una pregunta. No me cuadra. ¿Qué no me cuadra? Resh Lakish, cuando argumentó en contra de Rabbi Meir, lo hizo con mucha humildad y mucho respeto. Cuando preguntó en contra de Rabbi Meir, dijo, ¿cómo puede ser que un pekadosh, una boca sagrada, una boca santa? Con mucho respeto, con mucha humildad. ¿Por qué Resh Lakish fue tan humilde? ¿Por qué con tanto respeto? Si Ula dice que el que veía a Resh Lakish en el Midrash parecía que estaba arrancando montañas y moliendo las unas contra las otras. O sea, es un dicho de que era muy brillante, muy inteligente. Entonces, si Resh Lakish era tan inteligente, ¿por qué tuvo que ser tan humilde al preguntar en contra de Rabbi Meir? Responde Rabina, no hay pregunta. ¿Por qué no hay pregunta? Porque por otro lado, cuando veías a Rabbi Meir en el Bet Midrash, no parecía solamente a que estaba arrancando montañas, sino parecía que estaba arrancando montañas de montañas. O sea que Rabbi Meir en relación a Resh Lakish era más grande, era más brillante. Y es por eso que Resh Lakish, cuando le pregunta a Rabbi Meir, lo hace con mucha modestia, con mucha humildad y con mucho respeto. Le dice pekadosh. Dice la Gemara, pero sí tengo una observación sobre lo que dijo Resh Lakish. No es una pregunta, es una observación. ¿Cuál es la observación? Algo que podemos aprender de lo que dijo Resh Lakish. Resh Lakish, al fin y al cabo, puede ser que era un poco menos de Rabbi Meir, pero era brillante. Era Oker Harim. Sí, parecía que estaba arrancando montañas. Era brillante, era inteligentísimo. Y aún así que era brillante y muy inteligente, cuando fue a argumentar en contra de su colega, en contra de Rabbi Meir, lo hizo con humildad, con modestia. Pekadosh. Rabbi Meir, tú tienes boca sagrada. ¿Qué aprendemos de aquí? Vemos, no aprendemos, sino podemos aprender de acá, que los Jajamim en Eretz Israel se querían y se respetaban mutuamente. Y la Gemara trae otra historia que vemos esto también, que los Jajamim en Eretz Israel se respetaban mutuamente. Escuchen esta historia. Rebbi estaba dando un shiur, una clase, y en la clase a muchos alumnos, a muchos presentes. Y en la clase dijo una alajá. ¿Qué alajá dijo? No se puede lehatmin, hacer atmaná, aislar algo frío dentro de la tierra para mantener el frío. En Shabbat, está prohibido. Así dijo Rebbi. Aclaro, la atmaná clásica que conocemos es para mantener el calor, algo caliente para mantener el calor. Rebbi dijo que está prohibido en Shabbat aislar algo frío y meterlo dentro de la tierra, dentro de la arena para mantenerlo frío. Está prohibido también. Vino uno de los que estaban presentes
Se llamaba Rabbi Ishmael, recuerden los nombres, Rabbi Ishmael, hijo de Rabbi Yossi. Y le dijo a Rebbi, quiero que sepas que mi padre Rabbi Yossi permitía aislar algo frío dentro de la tierra para mantenerlo frío. Así le dijo, ¿quién? Rabbi Ishmael, el que estaba presente escuchando la clase, al maestro Rebbi que estaba dando la clase. Y Rebbi dijo, si así dijo tu padre Rabbi Yossi, así es, acepto lo que él dijo y me retracto lo dicho. Y en verdad está permitido. Viene Rav Papá y dice, ven y fíjate cómo se querían los Talmidei Jajamim en Eretz Israel, el respeto que tenían. Si Rabbi Yossi hubiese estado vivo, el papá de Rabbi Ishmael, ¿dónde hubiese estado sentado? Enfrente, en la clase, escuchando la clase de Rebbi. ¿Cuál es mi prueba? Porque Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yossi, era igual de grande que Rabbi Yossi. Y aún así que era igual de Rabbi Yossi, Rabbi Ishmael estaba sentado escuchando la clase de Rebbi. O sea que también si Rabbi Yossi hubiese estado vivo, hubiese estado escuchando la clase de Rebbi. Y aún así, cuando Rebbi dice que está prohibido y él dice que está permitido, Rebbi con todo respeto dice, acepto y me retracto. Miren cómo se querían, qué respeto, qué humildad había entre los Jajamim en Eretz Israel. Seguimos. Amar Rabbi Yoshaya, May dichtiv, Vaikach li, Shene maklot leachad karati noam, uleachad karati chovlim. Noam eno תלמידי חכמים שבארץ ישראל שמנימים זה לזה בהלכה. חובלים eno תלמידי חכמים שבבל שמחבלים זה לזה בהלכה. ויאמר אלה בני היצהר העומדים וגומר, ושניים זיתים עליה. יצהר אמר רבי יצחק אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל שנוחים זה לזה בהלכה כשמן זית, ושניים זיתים עליה, אלו תלמידי חכמים שבבל שמרורים זה לזה בהלכה כזית. Mencionamos que los Talmidei Jajamim en Eretz Israel se querían y se respetaban unos a los otros. Pero en Babel no era así. Vamos a ver, la Gemara nos explica. Dice la Gemara, dice Rabbi Yoshaya, dice el Pasuk, que agarré, en Zeharías está escrito este versículo, agarré a dos personas, a uno lo llamé gracioso y a otro lo llamé asaltante. ¿Quién es el gracioso y quién es el asaltante? Graciosos son los Talmidei Jajamim de Eretz Israel, que son graciosos unos con los otros cuando estudian, se respetan, se quieren. Y Jovlim, asaltantes, son los Talmidei Jajamim, ¿en dónde? En Babel. Que cuando estudian, se pelean y como si fuese que se están asaltando. Similarmente, otro pasuk es de Zeharías capítulo 4, versículo 14. Dice, el versículo 14, dice, Benea Itzar. Itzar, ¿qué es? Aceite de oliva. Aceite de oliva, ¿qué es? Algo bueno, dulce. Pero por otro lado, antes, en el versículo 3, dice Zetim, olivos. ¿Qué es? Los olivos son, ¿qué? Amargos. ¿A qué se refiere? Dice Rabbi Yitzhak, Itzar, aceite de oliva, dulce, son los Talmidei Jajamim de Israel que se respetan cuando estudian Torah. Y olivos son, ¿quién? Los Talmidei Jajamim que se encuentran en Babel, que son amargos unos con otros cuando estudian Torah, son fuertes. Seguimos. ואשא עיני ואראה והנה שתיים נשיא יוצאות ורוח בכנפיהם ולהנה כנפיים ככנפי החסידה ותישאנה את האפה בין הארץ ובין השמיים ואומר אל המלאך הדובר בי אנה המה מוליכות את האפה ויאמר אלי לבנות לבית בארץ שינר. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי זו חנופה וגסות רוח שירדו לבבל וגסות רוח לבבל נחית ואמר מור 10 קבים גסות ירדו לעולם 9 נטלה אליהם ואחד כל העולם כולו אין לבבל נחית והשתרבו ודשתרבב לעילם דייקנה מדכתיב לבנות לה בית כארץ שנער שמה מיניה ואמר מור סימן לגסות רוח עניות ועניות לבבל נחית. מהי עניות? עניות תורה. דכתיב החוט לנו קטנה ושדיים אין לה. אמר רבי יוחנן זו עילם שזכתה ללמוד ולא זכתה ללמד. מהי בבל? אמר רבי יוחנן בלולה במקרא, בלולה במשנה, בלולה בתלמוד. Hay un pasuk en Zeharías capítulo 5, versículos entre 9 y 11, 9, 10, 11, que es el que leímos, Vaesá, Enai, Vaere, etc. Dice el versículo, ¿cuál es la explicación de este versículo? Dice Rabbi Yohanan, en nombre de Rabbi Shimon, se refiere, cuando el pasuk dice Vaesá, Enai, Vaere, que había dos mujeres, no se refiere a dos mujeres, se refiere a dos malas cualidades. ¿Sí? Cuando dice Veruach Bejanfeem, y después que Canfea Hasidá, Ruach Bejanfeem, se refiere Ruach, que es Ruach, orgullo, ¿sí? Orgullo, arrogancia.
¿sí? Arrogancia. Y que Ganfea Hasidá se refiere a Hanufá. ¿Qué es Hanufá? Adular. Adulación. ¿Sí? Que uno se hace como Hasid. Que Ganfea Hasidá. ¿Sí? Esas son las dos Midot Raot. Otra vez, adulación y arrogancia. ¿Qué pasó con ellas? Vaticena etaefa, se refiere al Yetzer Hara, que el Yetzer Hara entró en ellas y las llevó ¿a dónde? A Eretz Shinar. ¿Qué es Eretz Shinar? Babel. ¿Sí? Así nos dice la Gemara, que habían dos midot en Babel, la gente de Babel, arrogancia y la adulación en Babel. Pregunta la Gemara, no me cuadra, ¿acaso Gasut Ruach fue en Babel? ¿Acaso arrogancia, orgullo fue a Babel? No me cuadra porque dijeron Jajamim que 10 kabin, 10 medidas de arrogancia bajaron al mundo. 9 fue al lugar llamado Elam y una a todo el mundo. O sea que la arrogancia, ¿dónde fue? A Elam, no a Babel. Dice la Gemara, sí, fue al principio toda a Babel y de Babel siguió ¿para dónde? Para Elam. O sea, esa no se quedó en Babel. Y cuadra, porque en el pasuk acabamos de ver que ahí vemos que habían dos midot, cualidades que llegaron a Babel. Dice Livnot la bait beret shinar, le construyó a ella una casa, o sea que ella es que singular, una se quedó y la otra no. ¿Por cuál es la que se quedó? Adulación se quedó, pero arrogancia se fue a Elam. Dice, pero todavía no me cuadra. ¿Por qué? Porque está escrito que la señal que hay arrogancia es el resultado de la pobreza. Y en Babel había mucha pobreza. Como está escrito en Maseje Kiddushin, página 49b, 10 medidas de pobreza llegaron al mundo, 9 llegó para Babel y una para todo el mundo. O sea que sí había mucha pobreza en Babel. Y si arrogancia, y si el simán de arrogancia es, si arrogancia el resultado es pobreza y en Babel había pobreza, pues sí parecía que estaba en donde? En Babel y se quedó en Babel y no fue hacia Elam, ¿no? Como dijimos antes. Dice la Gemara, no. Cuando dicen los Jajamim de que el resultado de arrogancia es aniut, es pobreza, no es pobreza monetaria, es pobreza de Torah. Es pobreza de Torah. Y efectivamente en Elam encontramos de que había pobreza de Torah, como dice el pasuk en Shir Hashirim 8:8, dice Rabbi Yohanan, se refiere a Elam, que podían estudiar pero no enseñaban. O sea, había pobreza de Torah. Ahí es que fue el Gasut Ruach. En Babel, pero Babel había pobreza de dinero, vemos de que había arrogancia, no. El simán de pobreza, de que vemos de que hay arrogancia, de que pobreza vemos, si hay pobreza es porque hay arrogancia, es pobreza en Torah. Dice la Gemara, si nos damos cuenta, la misma palabra Babel, ¿de dónde viene la palabra Babel? Dice Rabbi Yohanan, que hay varias maneras como explicarlo, explico una de las maneras que es para bien, que Babel está mezclada de Humash, mezclada de Mishnah, mezclada de Talmud, o sea que en Babel había mucha Torah, a diferencia de Elam. ¿Sí? Porque en Babel pudieron estudiar y también enseñaban. A diferencia de Elam, que estudiaban y no enseñaban. Seguimos. Bemahashakim Oshivani que mete Olam, Amar Rabirmias de Talmudash el Babel. ¿Sí? Antes mencionamos que los Talmidei Jajamim en Babel no se respetaban mutuamente. ¿Sí? Eran muy fuertes. ¿Cuál fue el resultado, la consecuencia de eso? El pasuk, el versículo en Ejá, capítulo 3, versículo 4. Bemahashakim Oshivani que mete Olam. Se refiere ahí que Babel, el estudio, los Talmidei Jajamim en Babel, que no, eran fuertes unos con otros, el estudio era ¿qué? Mahashakim. ¿Qué es Mahashakim? Oscuro, no lo tenían claro al final. Uno estudiaba y no lo tenía claro. Seguimos. Dice la Mishnah. Amarlo, Neeman alay Abba, Neeman alay Avija, Neemanim alay Shelosha Roe Bakar, Rabbi Meir Omer Yahol Lahazor Bo, Jajamim Omrim Eno Yahol Lahazor Bo. היה חייב לחברו שבועה ואמר לו דור לי בחיי ראשך, רבי מאיר אומר יכול לחזור בו, והחכמים אומרים אינו יכול לחזור בו. La Mishnah nos dice lo siguiente, presten atención. Dos personas tienen una discusión, una diferencia, van a la corte, se convierten en dos litigantes, ¿sí? Y viene uno de los Baalei Dinim, uno de los litigantes, digamos, Reubén y Shimón, para poner nombres. Uno de los litigantes, Reubén, viene y le dice a Shimón, aunque mi padre está inválido para ser juez para nosotros, yo lo acepto. Y si al final él me hace ganar o me hace perder, acepto. O, dice Reubén a Shimón, yo acepto a tu padre de Shimón, que sea el juez.
O que dicen, entre ellos cuadran, de que aceptan para juzgar, para que los juzguen, 3 pastores, que son personas ignorantes. El común denominador de todos estos casos es que Midoraitá, el papá de Reubén, no sirve. El papá de Shimón no sirve. Y 3 pastores no sirven para juzgar. Ni el papá de Reubén sirve para juzgar, ni el papá de Shimón sirve para juzgar, ni los 3 pastores sirven para juzgar. Midoraitá. Pero aquí le dice Reubén a Shimón, yo acepto una de estas personas para mí. Y después quiere venir Reubén, después de que lo aceptó, retractarse. ¿Sí? ¿Puede retractarse o no puede retractarse? Dice la Gemara, dice la Mishnah, Mahloket Rabbi Meir dice, puede retractarse. Y Jajamim dicen, una vez ya aceptó eso, aunque va en contra de la Torah, ya no se puede retractar. Y lo que quedó, lo que aceptó, es lo que queda firme. Vamos a explicar más adelante. O sea, Jajamim opinan, antes de lo que vamos a explicar más adelante, Jajamim opinan que el hecho que Rubén ya lo aceptó a su papá o al papá de Shimón o a los 3 pastores como Dayan, ya es como que se adquiere el dinero que está en disputa, ya se adquiere a favor del futuro ganador. Ya quedó adquirido, entonces por eso no se puede retractar. Y vamos a ver más adelante si esto aplica ya sea que favorecen al demandante, ¿sí? Al tovea, si él gana, o también si favorecen al demandado, ¿sí? O para los dos o solo para uno de los. Vamos a ver. O solo para Nitba. Vamos a ver en la Gemara eso. Pero de todas maneras, repito, tenemos un mahloket en este caso. Según Rabbi Meir no se puede retractar. Y según Jajamim sí se puede retractar. Esa es la primera parte de la Mishnah. El primer caso de la Mishnah. El segundo caso de la Mishnah es cuando una persona tiene que hacer un juramento en el Betín. En ciertos casos hay que hacer un juramento. Y normalmente cuando uno hace un juramento, ¿cómo se hace el juramento? En nombre de Hashem. Y adicionalmente Nekitat Hefetz. Tiene un objeto, tiene un Sefer Torah, un Hefetz Kedushá. Y viene Reubén y le dice a Shimón, ¿sabes qué? Tú, Shimón, tienes que hacerme un juramento. Júrame por tu vida. No quiero que me jures por Hashem y agarrando un Sefer Torah, sino júrame por tu vida. Y después se quiere retractar y decirle, no, ¿sabes qué? Júrame por Dios. ¿Puede retractarse o no se puede retractar? El mismo mahloket. Rabbi Meir dice que puede retractarse y puede solicitarle un juramento, como un juramento del Betín, o sea, un juramento en nombre de Hashem y con Equitat Hefetz. Y Jajamim dicen, no se puede retractar. Así nos dice la Mishnah. Amar Rabdim Bred de Rav Nachman, Bred de Rabbi Yosef, que con decable alev ejad. Dice Rabdim, hijo de Rav Nachman, hijo de Rabbi Yosef, que cuando Rabbi Meir nos dice su alajá en el primer caso, ¿cuál es el primer caso? Cuando no hablan de juramento, sino hablan de juez, que aceptan a juez inválido, por ejemplo, a mi papá o a tu papá, ¿sí? Está hablando en un caso que recibieron entre ellos 3 jueces, 2 kesherim, también en un caso que los 2 son kesherim y solo uno es el papá. También cuando uno es papá y los otros 2 son kesherim, aún así, dice Rabbi Meir que se puede retractar. A pesar que 2 de esos son kesherim, se puede retractar. Y puede no aceptar el din. Seguimos. Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel, Mahloket bemahul lecha, aval be'eten lecha divrei hakol yachol lahazor bo. Rabbi Yochanan Amar be'eten lecha mahloket. Y vaya lehu, be'eten lecha mahloket, aval bemahul lecha divrei hakol en yachol lahazor bo. O dilma ben bezo mahloket. Tashema de Amar Rava mahloket be'eten lecha. אבל במחול לך דברי הכל אין יכול לחזור בו. היא אמרת בשלמה בטן לך מחלוקת, אבל במחול לך דברי הכל אין יכול לחזור בו. רבא דאמר כרבי יוחנן, אלא היא אמרת בין בזו מחלוקת, רבא דאמר כמן. רבא תמה דנפשך אמר. Escuchemos bien lo que dice la Gemara. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Otra vez, en la Mishnah vimos en el primer caso que hay un mahloket entre Rabbi Meir y Jajamim. Si se puede, si recibieron uno de los litigantes, por decir Rubén, recibió un Dayan, que es Midoraitá, no sirve, el papá de él o el papá del otro litigante, ¿sí? Según Rabbi Meir, no se puede, según Rabbi Meir, se puede retractar. Y según Jajamim, no se puede retractar. Viene Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel y dice, todo esto, escuchen bien, todo esto es únicamente, que eso es lo que dijimos en la Mishnah que vamos a ver después, aquí está.
Todo esto es únicamente, dice Rabbi Yehuda, nombre de Shmuel, cuando el demandante es el que le dice al demandado, acepto como juez a mi padre o a tu padre, y por lo tanto, si te hacen ganar al demandado, te perdonaré. O sea, el dinero normalmente está, uno demanda y el demandado. ¿Quién tiene el dinero? El demandado. El demandante es el que solicita el dinero. Entonces, otra vez, dice Rabbi Yehuda, nombre de Shmuel, todo el mahloket que hay entre Rabbi Meir y Jajamim, si se puede retractar o no, es cuando el demandante le dice al demandado, acepto a mi padre o a tu padre como juez, y por lo tanto, si te hacen ganar, te lo perdono, no te demando. Y ahorita viene el demandante y se quiere retractar. En este caso es que nos dice Jajamim que no se puede retractar. ¿Por qué? Porque el dinero está en manos ¿de quién? Del demandado. ¿Sí? Entonces, en el momento que el demandante le dijo que si te hace ganar, que acepto a mi papá o a tu papá, y si ganas, es tuyo, el dinero está en sus manos, ya lo adquirió. Pero, dice Rabbi Yehuda, nombre de Shmuel, en un caso que no es mahul leja, sino es eten leja, o sea, en el caso que el demandado es el que le dice al demandante, acepto a mi padre o a tu padre, y si ellos me hacen perder, yo te voy a pagar, ahí según todos, el demandado puede retractarse. ¿Por qué? Porque el dinero no estaba en manos del demandante. Entonces no podemos decir que no. Entonces se puede retractar. Todo lo que no se puede, entonces en este caso, según todos, se puede retractar. Todo lo que decimos que hay una opinión que dice que no se puede retractar, que es la opinión de Rabbi Meir, es cuando el demandante le dice al demandado que está el dinero en sus manos, le dice, mira, acepto a mi padre o a tu padre, y si ganas, acepto, ganaste, mahul leja, te lo doy. Si ya está en sus manos, ya lo adquiere. Pero, repito, si es eten leja, si no es mahul leja, si no es eten leja, o sea, si el demandado es el que le dice al demandante, yo acepto a mi padre o a tu padre que nos haga el juez, y si me hace pagar, yo te voy a pagar, en ese caso puede venir el demandado, según todas las opiniones, también según Rabbi Meir, y retractarse. ¿Por qué? Porque el dinero nunca estuvo en manos del otro, del demandante. Así opina Rabbi Yehuda, nombre de Shmuel. Sin embargo, Rabbi Yohanan dice, no señor, be'eten leja mahloket. En el caso que el demandado le dice en el caso que el demandado le dice al demandante, acepto a mi padre o a tu padre, y si me obligan a pagar, te pago, ahí hay mahloket. Y Rabbi Meir opina que también en ese caso, ¿qué? Que en ese caso no se puede retractar. Y Jajamim dice que sí se puede retractar. Rabbi Yohanan discute. La pregunta es, y esa es la duda de la Gemara, si cuando Rabbi Yohanan discute dicen que en el caso de ten leja, de dar, ¿sí? Hay mahloket, se refiere solo en ese caso de mahloket, pero en el caso de mahul leja, según todos, no se puede retractar. O se refiere a decir que en ambos casos hay mahloket. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba. La prueba es de Raba, ¿sí? Raba dice lo siguiente, una tercera opinión aparentemente, o sea, una tercera persona. Dice Raba, el mahloket es, entre Rabbi Meir y Jajamim, si se puede retractar o no, es be'eten leja. ¿Qué es eten leja otra vez? Cuando el demandado acepta al juez que es padre de él o del otro, y dice que en caso que lo hagan perder, él le va a dar. Ahí es el mahloket. Pero en el caso de mahul leja, en el caso que el demandante le dice al demandado que acepta al padre de él o al padre del otro, y si no, le perdona el dinero, o sea, se queda en manos de él, ahí según todos no se puede retractar. También según Rabbi Meir, dice la Gemara, si decimos que según Rabbi Yohanan se refiere a decir que en eten leja es mahloket y en mahul leja y en mahul leja no hay mahloket y según todos no se puede retractar. Entonces me cuadra con Rabbi Yohanan. Pero si tú me dices que Rabbi Yohanan dice que es mahloket en eten leja y en mahul leja, entonces Raba como quien opina. No pida ni como Rabbi Yehuda, nombre de Shmuel, ni como Rabbi Yohanan. Responde la Gemara, puede ser que Raba efectivamente es una tercera opinión. Entonces no hay prueba de esto. Entonces sí puede ser que no tenemos prueba para esto, para esta duda, y podría ser que hay tres opiniones. Brevemente, según Rabbi Yehuda, nombre de Shmuel, el mahloket es únicamente en mahul leja, pero en eten leja, según todos, se puede retractar. Rabbi Yohanan opinaría el mahloket es únicamente en eten leja, pero en mahul leja, según todos,
Según todos, perdón, y según Rabbi Yohanan, el mahloket es... Un segundo. Sí, y según Rabbi Yohanan puede ser que el mahloket es en eten leja y también en mahul leja. Que sí, que según Rabbi Meir no se puede tratar, según Jamín se puede tratar. Y Rab es una tercera opinión que en eten leja y mahloket y en mahul leja, según todos, no se puede retractar. Podría ser así, que son tres opiniones. Bueno, y ahorita la Gemara procede a hacer una pregunta en contra de Raba. Que la opinión de Raba sí está clara. Otra vez, ¿cuál es la opinión de Raba? Repitamos la opinión de Raba. Que cuando es eten leja, cuando aceptan a un dayan inválido, y, que es cuando el demandante le dice al demandado, acepto a mi padre o a tu padre, y le dice el demandante al demandado, y si te hace ganar, yo te perdono, eso es majuleja, y en ese caso, yo dije, me confundí con Tenleja, repito, Raba otra vez, repitamos la opinión de Raba porque la Gemara continúa a preguntar sobre Raba. Raba dice que ¿qué? Que en un caso de Tenleja, ¿cuál es el caso de Tenleja? Cuando el demandado, el nitba, le dice al demandante, ¿sí? Le dice al demandante que ¿qué? Le dice, acepto, le dice el demandado al demandante, acepto a que mi padre o tu padre sean el juez, y si me hacen pagar, yo te voy a dar, eten leja, ¿sí? Eten leja. En este caso hay mahloket según Raba, que según Rabbi Meir decimos que ¿qué? No se puede retractar, según Jajamim, sí se puede retractar. Pero en un caso de majuleja, o sea, en un caso que el demandante es el que le dice al demandado, acepto a mi padre o a tu padre como juez, y si al final te hace ganar, te perdono, te hace ganar, lo acepto y te lo perdono. En este caso, según todos, Raba dice, no puede retractarse. ¿Por qué no puede retractarse? Porque el dinero está en manos del demandado. Entonces, cuando ya le dijo al demandante, te perdono, ya adquirió. Listo. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Eiti berraba jabar tajlifa le raba. Haya hayab le javero shevua veamarlo dorli behaye rosheja. Rabbi Meir omer yachol lahazor bo v'chamim omrim en yachol lahazor bo. Ma'ilav beotam anishbaim velo meshalmim deave leke mahul lecha. Lo beotam anishbaim venotlim deave leke eten lecha. Ve'atana le reisha tana tole bedat acherim ve'tana tole bedat atzmo. Utzricha di tana tole bedat acherim be'akam Rabbi Meir de matziad arbe. משום דלא קמא לו מקנה, דאמר מי יאמר דמזקילה, אבל תולה בדעת עצמו, אם מודיע לו רבנן, ויש מינם בהא קמא רבנן, אבל בהא ימודו לרבנן רבי מאיר, צריכה. Bien, la Gemara viene Rabaja Bar Tajlifa y pregunta en contra Raba de nuestra Mishnah. Del segundo caso de nuestra Mishnah. El primer caso de nuestra Mishnah que estuvimos hablando hasta ahorita, que es cuando uno de los litigantes, demandado o demandante, Tenleja, Majuleja, ya hablamos, es cuando aceptan a un juez inválido para ellos, el papá de él o el papá del otro. ¿Sí? Pero ¿cuál es el segundo caso de la Mishnah? Escuchemos bien, el segundo caso de la Mishnah es, ¿recuerdan cuál es el segundo caso de la Mishnah? El segundo caso de la Mishnah es juramento, muy bien. ¿Qué es juramento? Cuando uno de los litigantes tiene que jurar, tiene que hacer un juramento. Y viene el otro litigante y le dice, ¿sabes qué? No me hagas juramento del Bedín, o sea, no me hagas juramento, no es necesario que me hagas juramento de Hashem y de Sefer Torah, juramento de Hashem, sino júrame por tu vida, Berosheja. Y después, digamos que así Rubén le dijo, suficiente, júrame por tu vida. Y después Rubén quiere retractarse. Si ¿sabes qué? No, júrame por Hashem y por la Torah y con la Torah en la mano. ¿Sí? ¿Se puede retractar o no se puede retractar? El mismo mahloket. Según Rabbi Meir, no se puede retractar. Perdón, según Rabbi Meir, se puede retractar. No sé ya. Según Rabbi Meir, se puede retractar. Rabbi Meir siempre dice que se puede, sí se puede retractar, sí se puede. ¿Ok? Según Rabbi Meir se puede retractar. Y Jajamim dicen que ¿qué? Que no se puede retractar. Analicemos cuál es el caso del juramento. ¿Cuándo una persona midoraitá, cuando un litigante tiene que hacer un juramento en el Bedín? Modé Mikzat, muy bien. ¿Qué es qué? Cuando uno jura y se exenta de pagar. Modé Mikzat es cuando me dice, ¿me debes 100? No, nada más tengo 50, ¿por qué te pego otros 50? Bueno, jura y estás exento de pagar. O sea que es comparado a Mahul Leja o a Ten Leja. Mahul Leja, exento de pagar. Mahul Leja, y te perdono. Tú puedes dejar el dinero donde está, no tienes que pagar. Ten Leja es pagar. Aquí, la Shevuá de Oraitá, ¿cuál es? Juramento es Mahul Leja. Y aún así está escrito que ¿qué? Que hay mahloket, que Rabbi Meir opina que se puede retractar y Jajamim opinan que ¿qué? Que no se puede retractar. Esto no cuadra con Raba. Raba dijo que
En un caso de Mahul Lejá, no hay mahloket y según todos, no se puede retractar. Dice la hermana, el caso de juramento aquí no es el caso de juramento de nuestra Mishnah, no es el caso de juramento de la Torah de Modeh Mikzat, de exento, y por ende va a ser comparado a Mahul Lejá, sino es otro caso que tiene que pagar. Hay ciertos casos, Midrabanan, que Jamín decretaron, que puede jurar y cobrar. No jurar y exentarse, sino jurar y hacer al otro pagar. Hay unos casos así de Jamín, no vamos a entrar ahorita en eso, ¿sí? Ese es el caso de la Shebuá, que es de Midrabanan. Ese es el caso de nuestra Mishnah. Entonces, si es el caso de nuestra Mishnah, es un caso de juramento de pagar, de que eten leja, tienes que pagar. No es dejarlo en donde está y te perdono lo que... No, pagar, eten leja. Y en eso es, según Rabba, que hay mahloket, en eten leja, entre Rabbi Meir, que se puede retractar, y Jamim, que no se puede retractar. Pero cuando es mahul leja, según todos, no se va a poder retractar. Dice Rabba, pero si esta es la explicación del segundo caso de la Mishnah, sale que básicamente el segundo caso y el primer caso es la misma idea. Ambos son, ¿qué? Estilo de eten leja, según Rabba. El primer caso de Danim es un caso de Ten Leja según Rabba, que hay mahloket. Y el segundo caso de Shebuá de juramento es también un caso de Ten Leja, el caso de juramento de Rabbanán, que es cuando tienes que pagar. Entonces, ¿para qué tienes que decir dos casos? Para la misma idea. Dice la vez necesario decir los dos casos. ¿Por qué? Porque hay un caso que depende de otros y hay un caso que depende de uno mismo. Es necesario decir que el mahloket es en los dos. Y explico. Si hubiésemos dicho nada más, en el caso que depende de otros, que es cuando dice acepto a mi padre o a tu padre que sea juez, ¿sí? Dependen otros, no depende de uno mismo, depende del padre, del mío o del otro, no depende de uno mismo, ¿sí? En este caso puede ser que Rabbi Meir opina que el demandado se puede, si hubiésemos dicho nada más este caso, Tolebe Data Jerim, hubiésemos dicho que nada más este caso Rabbi Meir opina que se puede retractar. ¿Por qué? Porque ya que depende en otros, él nunca tuvo intención de verdad aceptar algo así. Uno nunca se puede comprometer a algo si no depende de uno, si no depende de otros. Entonces, por eso es que la primera opina que se puede tratar. Pero en un caso que depende de uno mismo, como por ejemplo cuando uno dice juro, cuando es un juramento por la vida de uno mismo, que depende de uno mismo, puede ser que la primera va a estar de acuerdo que no se va a poder retractar. Pero por otro lado, si hubiese dicho nada más el caso de que depende de uno mismo, hubiese dicho que en ese caso es que Jamim dicen que no se puede retractar. Pero cuando depende de otros, del papá, juez y demás, ahí sí se va a poder retractarse un Jamim, Kamashpanan, que en ambos casos, Tolebe Data Jerim, que es Dayanim el primer caso, o Tolebe Data Atzmo, que es el caso del juramento, júrame ¿qué dice? Júrame por tu vida, que depende de ti, depende de uno, no depende de otros. En ambos casos decimos que ¿qué? Rabbi Meir opina que se puede retractar y en ambos casos decimos que Jamim opinan que no se puede retractar. Seguimos. Amar Resh Lakish. Mahloket difne gmardin, aval leachar gmardin, divrei hakol en yachol lahazor bo. Rabbi Yohanan amar, leachar gmardin, mahloket. Y vale, leachar gmardin, mahloket, aval difne gmardin, divrei hakol yachol lahazor bo. Dilma ben bazo u ben bazo, mahloket. תשמע דאמר רבא קיבל עליו קרוב או פסול לפני גמר דין יכול לחזור בו. לאחר גמר דין אין יכול לחזור בו. היא אמרתי שמע לאחר גמר דין מחלוקת אבל לפני גמר דין דברי הכל יכול לחזור בו. רבא דאמר כרבי יוחנן ואליבא דרבנן. אלא היא אמרת בין בזו ובזו מחלוקת. רבא דאמר כמן. אלא לא שמינא לאחר גמר דין מחלוקת שמע מינא. La Emarita nos habla de un punto adicional. Escuchen bien. Mencionamos otra vez, repito, mencionamos en la Mishnah un mahloket entre Rabbi Meir y Jajamim. Si el baldín, si el litigante que se comprometió a algo, se puede retractar o no. Según Rabbi Meir, sí se puede. Y según Jajamim, no se puede retractar. Pero no hablamos cuándo es que se está retractando. ¿En qué momento? ¿En qué momento está retractando? ¿Ya hubo veredicto? ¿Ya hubo dictamen? ¿En qué momento? Bien, la Guimara trae un mahloket al respecto. Dice Resh Lakish. El mahloket que hay entre Rabbi Meir y Jajamim, si se puede retractar o no se puede retractar, es antes de que hubo un veredicto de parte del din. O sea, después de que cada litigante argumentó su argumento, pero antes del veredicto. Ahí es que hay mahloket. Pero si ya hubo veredicto, según todos, ya no se pueden. También Rabbi Meir opina que no se puede ¿qué? Retractar. Y Rabbi Yohanan discute y dice, no señor, después del veredicto hay mahloket.
Después del veredicto hay mahloket. Según Rabbi Meir se puede retractar y según Jajamim no se puede retractar. Ahorita fíjense bien, Rabbi Yohanan dijo después del veredicto hay mahloket. La pregunta es qué pasa antes del veredicto según Rabbi Yohanan. ¿Sí? Otra vez. Resh Lakish dice que el mahloket es antes del veredicto. Después de que se escucharon los argumentos, antes del veredicto. Pero después del veredicto, según todos, no se puede retractar. ¿Así opina quién? Resh Lakish. Resh Lakish está claro. Rabbi Yohanan dice después del veredicto hay mahloket. ¿Qué pasa antes del veredicto? La Gemara tiene una duda. Podemos decir que cuando Rabbi Yohanan dice que después del veredicto hay mahloket, se refiere a que después del veredicto hay mahloket, pero antes, según todos, sí se pueden retractar. Según todos, sí se pueden retractar y no hay mahloket. O podemos decir que Rabbi Yohanan se refiere a decir que también después del veredicto hay mahloket, o sea, que también después del veredicto y también antes. ¿Cuál es la explicación verídica en la opinión de Rabbi Yohanan? Dice la Gemara, te voy a traer una prueba de Raba. Raba dice una opinión. Y Raba dice lo siguiente. El caso de nuestra Mishnah. Si uno de los litigantes aceptó de que un familiar, padre o padre de su esposo, o padre del otro litigante, lo juzgue, o un pasul, o una persona inválida, aceptó. Antes del veredicto lo aceptó. La halajá es, obviamente lo aceptó antes del veredicto, después del veredicto. Lo aceptó a un caroba, a un pasul para que lo juzgue. Si todavía estamos, dice Raba dice así, si estamos en un estatus previo del veredicto, si estamos antes del veredicto, puede retractarse. Pero si estamos ya después del veredicto de la corte, después del dictamen de la corte, no se puede retractar. ¿Así dice quién? Raba. Bien, la Gemara dice, si decimos que Rabbi Yohanan, volvamos a la opinión de Rabbi Yohanan, que Rabbi Yohanan se refiere a decir que hay mahloket únicamente después del veredicto, pero antes, según todos, sí se puede retractar, me cuadra perfectamente lo que dice Raba. Raba opina como Rabbi Yohanan según Jajamim, que después del veredicto no se puede retractar y antes del veredicto se puede retractar. Pero si tú me dices que Rabbi Yohanan opina que el Rabbi Yohanan se refiere a decir que hay mahloket ya sea después del veredicto o ya sea antes del veredicto, no me cuadra Raba como quien opina. No puedo opinar ni como Rabbi Yohanan ni como Resh Lakish, porque según ambos, Jajamim opinarían de que no se puede retractar también antes del veredicto. Entonces, tenemos que decir obligatoriamente que Rabbi Yohanan se refiere a decir como la primera opción. Que solamente, que hay mahloket solamente después del veredicto. Pero antes, según todos, sí se puede retractar. También Jamí está de acuerdo que se podría retractar. Entonces Raba opina como Rabbi Yohanan y hace halajá como ¿quién? Como Jamim y no como Rabbi Meir. ¿Cómo es la halajá? ¿Cómo es la conclusión sobre esto? Dice la Gemara Shalach le Rav Nachman bar Rav Hasda le Rav Nachman bar Yaakov. Y el amdenu rabbenu lifnek mardim mahloket o leachar mardim mahloket de halajá que dibre mi shalach le leachar mardim mahloket de halajá que dibre Jajamim. Rav Ashe amar hachi shalach le. בהתן לך מחלוקת או במחול לך מחלוקת והלכה כדברי מי? שלח לבהתן לך מחלוקת והלכה כדברי חכמים. בסורה מתני הכי, בפומפדיתא מתני הכי. אמר רבי חיינה בר שלמיה, שלחו מבר רב לשמואל, ללמדנו רבנו לפני גמר דין, וקנו מידו מאי, שלח להו, אין לאחר קניין כלום. Y con esto acabamos. Le envió, hay varias versiones de lo que pasó, ¿sí? Rav Nachman bar Rav Hasda le envió a Rav Nachman bar Yaakov lo siguiente: enséñanos, maestro. Así le dijo Rav Nachman bar Rav Hasda, o sea, Rav Nachman hijo de Rav Hasda, Rav Nachman hijo de Yaakov. Son diferentes de Rav Nachman, mismo nombre pero diferentes padres. Otra vez, Rav Nachman bar Rav Hasda le preguntó a Rav Nachman bar Yaakov: enséñanos, maestro, el mahloket entre Rabbi Meir y Jajamim, si se pueden retractar o no se pueden retractar, si se pueden retractar o no se pueden retractar después de que aceptaron algo que no va según la Torah. Esto es antes de que fue el veredicto o después de que fue el veredicto. Y también si sabemos cuándo es el mahloket, ¿cómo quién sería la halajá? ¿Como Rabbi Meir o como Jajamim? Le respondió Rav Nachman bar Yaakov, Rav Nachman bar Rav Hasda, el mahloket es como Raba. Después, el mahloket es cuando ya hubo veredicto y aún así Rabbi Meir opina que se puede retractar y Jajamim dicen que no se puede retractar y la halajá es como Jajamim, que no se puede retractar. Y en un caso que están antes del veredicto, y según todos, se puede retractar. Muy bien. Esa es la primera versión. Segunda versión, que esta pregunta fue la siguiente. La segunda versión la dice Rav Ashe. La pregunta que le envió Rav Nachman bar Rav Hasda, Rav Nachman bar Yaakov es así. El mahloket, sobre el tema anterior. ¿El mahloket es en eten leja o en mahul leja? ¿Sí? En eten, cuando tiene que
cuando aceptó y tiene que pagar en caso de que pierda, o en Majuleja, que es cuando aceptó y en caso de que gane, está perdonado, no tiene que dar nada. Y si ya sabemos en qué caso es el Majloket, si Neten Leja o Majuleja, ¿cómo quién sería la Lajá? Y le respondió Rav Nachman bar Yaakov, Rav Nachman bar Hasda, el Majloket es en Neten Leja, que Rabbi Meir opina que se puede retractar y Jajamim opina que no se puede retractar, y la Lajá es como Jajamim. ¿Sí? Esta es la segunda versión de la pregunta que le hizo Rav Nachman bar Hasda, Rav Nachman bar Yaakov. Le mandaron la tercera. Dice, esta versión que tenemos hasta ahorita es la versión de Sura. En Sura era así la versión. Pero en Pumpedita la pregunta era otra completamente. ¿Cuál era la pregunta en Pumpedita? Escuchen bien. O sea, otros personajes. Era otra y otros personajes. Dijo Rabbi Haina bar Shelemia, le enviaron de la yeshiva de Rabba Shmuel la siguiente pregunta. Shmuel, enséñanos, maestro. Maestro Shmuel, enséñanos. ¿Qué pasa si nos encontramos antes del veredicto, antes del psak, antes del dictamen? Y el litigante que había recibido sobre él algo en contra de la Torah, un juez inválido, papá, Shosharo y Bakar, se quiere retractar. O un juramento, no como el juramento del Betín, que lo había recibido, ahorita quiere retractarse y quiere hacer un juramento del Betín, un juramento de Hashem y de Sefer Torah, había recibido de su vida, el juramento de su vida. Y es antes del veredicto, pero hubo un kinyan. O sea, se comprometió e hicieron una adquisición para establecer lo que se comprometió. ¿Qué pasa en este caso? ¿Se puede retractar o no se puede retractar? Explico un poco más. Después del veredicto no hay duda. ¿Por qué no hay duda? Porque según Pumpedita era obvio que la halajá era como Jajamim, que después del veredicto no se puede retractar, aunque al aceptar lo que aceptó no hizo kinyan. La duda de ellos es, antes del veredicto, cuando hizo kinyan, si se puede retractar o no. Esa es la pregunta que tenía en Pumpedita. Y le respondió Shmuel, si hay kinyan, aunque todavía no hay veredicto, si ya hubo kinyan, ya quedó establecido, no se puede retractar. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.